Bien, estamos de vuelta aquí en Mega Noticias y para continuar en este análisis yo saludo con gusto a Bianca Bolaños. Ella es analista de Impunidad Cero y es precisamente el tema que hemos estado platicando, analizando con las distintas piezas, sobre todo cómo se da tras la presentación de la actualización de las cifras de la violencia en el registro del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y este sistema nacional en el que presentan cifras y bueno, pues el discurso oficial es que se va avanzando, pero ya cuando empezamos a revisar poco a poco, pues en algunos delitos quizás se pueda estar avanzando para poderlos resolver, sin embargo en otros no es así. Vaya que en México los delitos se están acumulando a diario, dejan dolor, sangre, pero también dejan impunidad. Te saludo con gusto, Bianca Bolaños, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo se leen esta actualización de delitos, esta actualización que dio recientemente el Secretariado Ejecutivo, bueno, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, teniendo en cuenta que, pues por un lado, parece que se avanza, pero en realidad la impunidad que asciende a más del 90%, inclusive en algunos estados casi al 100% en delitos muy específicos como los de alto impacto, ¿cómo se han leído? ¿Qué lectura le das? Pues definitivamente el problema de la impunidad y el tema de impunidad en homicidio y feminicidio son algo bastante grave. Uno de los datos que nosotros tenemos en Impunidad Cero es que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de solamente 1.3%. Entonces, definitivamente, aunque queramos verlo como que estamos haciendo un avance, si no empezamos a ver la capacidad de investigación que tienen las procuradurías y fiscalías en el país, es que vamos a seguir viendo esta cifra de impunidad de más del 90% en distintos delitos. Entonces, este tema de cómo está la denuncia en México y de cuál es la probabilidad de que se esclarezca un delito se compone de dos variables, digamos. El problema de la poca denuncia que existe en México, o sea, más del 90% de los delitos que suceden en México no se están denunciando, y además el problema más grave que también se hace presente en la investigación de homicidios y feminicidios es la poca efectividad que tienen las fiscalías, como ya les mencionaba, para investigar estos delitos. Entonces, si no empezamos a ver este tema, pues definitivamente vamos a seguir viendo estas altísimas cifras de impunidad en México. También, pues una de las cosas que nosotros hemos hecho en Impunidad Cero es este estudio sobre homicidio y feminicidio, sobre la impunidad que existen para estos delitos. Y el más reciente estudio que realizamos en 2019, pues nos arrojó cifras realmente alarmantes. El tema de que existe más del 89.6% de los delitos quedan impunes. Esta es la cifra más alta que hemos tenido en los últimos 10 años, además de que la incidencia delictiva en México, así como lo ha mencionado ya el secretario ejecutivo, es que vamos a la alza y que definitivamente cada año rompemos el récord, ¿no? Cada año es el récord del año más violento que hemos tenido, tanto de feminicidios como de homicidios. Entonces es un tema bastante grave. Déjame tratar de plantearte esta pregunta sin darle tantas vueltas. ¿Es un mal año para ser mujer? ¿Ser mujer en México es peligroso? Definitivamente, algo que hemos visto es que en los últimos años los feminicidios han aumentado 137% en México. Y si nos vamos a cómo se están investigando, si es que tratamos de ver un poco de luz de cómo se están investigando estos temas de feminicidios, que estamos viendo que la impunidad en México es del 51% para el tema de feminicidios, pero hay un tema ahí muy importante que hay que ver y tiene que ver mucho igual con la digamos que la efectividad que tienen las procuradurías y fiscalías de investigarlo. Y es que se supone que toda muerte violenta en México tiene que ser investigada como feminicidio. Y el problema en México es que las procuradurías y fiscalías no están tipificando como feminicidio toda muerte violenta de una mujer. Entonces estamos viendo como un subregistro de que en realidad no estamos viendo el panorama completo. La tasa de feminicidios que estamos viendo sí es muy alta y sí es muy preocupante, pero el problema es que definitivamente pues no estamos viendo el panorama completo si es que no se están tipificando adecuadamente las muertes violentas de mujeres en México, y eso nos pone pues en muchísimo peligro, además de que existen muchísimos temas de revictimización, el tema de que tampoco se están investigando con perspectiva de género, de que seguimos viendo todavía que estos tienen un patrón muy claro, los feminicidios empiezan a tener ya un patrón muy claro, que
tanto a nivel mundial como en México, siempre son cometidos por personas que son cercanas a la víctima. Entonces, realmente no nos estamos viendo las líneas de investigación que estén encaminadas hacia ese tema, sino que seguimos viendo que las carpetas siguen archivadas, seguimos viendo muchísima impunidad y definitivamente, pues si no seguimos haciendo y mejorando los modelos de investigación que tienen tanto peritos como ministerios públicos, pues definitivamente vamos a seguir viendo una alta cifra de impunidad y por consecuencia también de incidencia delictiva en feminicidio. Recojo parte de lo que me comentas y nada más ya para concluir. ¿Consideras que esta pandemia viene a ser una especie de bomba de tiempo con todo esto que ha venido generando, que al final de cuentas el feminicidio es el último de los posibles delitos que se pueden dar tras una serie de violencias, quizás en la familia o en alguna sociedad, y la pandemia podría ser esa bomba de tiempo para que esto detone en un incremento exponencial de estos casos? Definitivamente, Gabriel. Creo que algo sí hemos visto del feminicidio es que se compone de son varios componentes, ¿no? El tema de que no solamente es un hecho aislado, sino que son violencias reiteradas que sufren las mujeres. Y si algo hemos visto en la pandemia es que también las llamadas de emergencia al 911 crecieron exponencialmente también, y eso también es un indicador de que las mujeres están viviendo escenarios de violencias en sus casas. Entonces creo que una de las políticas que deberían implementarse ahora para que no sigan incrementando el número de feminicidios es que volteemos a ver estos indicadores, ¿no? En las llamadas de emergencia, bien, el tema de los refugios, que también han incrementado últimamente las solicitudes para refugio en distintos estados. Entonces creo que esas llamadas de emergencia y esos puntos rojos es lo que tenemos que empezar a ver para prevenir que más feminicidios empiecen a suceder y definitivamente pues no tengamos impunidad para este tipo de delitos. Claro, claro, increíble y terrible que una llamada de emergencia quizás en un delito, una violencia doméstica se pueda convertir quizás en un mes o más o menos en un feminicidio. Bianca Bolaños, analista de Impunidad Cero, te agradezco mucho este análisis y vaya realidad en la que vivimos. Muchísimas gracias. Un gusto, Gabriel.